Ahí, ajá. Bueno, eh, los temas que me tocaron hablar a mí en la charla de la jornada de hoy es hemorragias intracraneales, malformaciones arteriovenosas. Objetivos de la clase: vamos a hacer un repaso general de las principales hemorragias intracraneales, valorar los diferentes patrones imagenológicos de las mismas y evaluar remarcando los puntos claves para el diagnóstico oportuno de cada uno, dependiendo de la metodología sugerida. Cuando hablamos de stroke o ACV, tenemos que hacer una distinción a nivel epidemiológica sobre la Organización Mundial de la Salud. eh, Da datos de 15 millones de presentaciones de accidentes cerebrovasculares por año en todo el mundo, siendo el 20% de estos de causa hemorrágica y constituyendo así la segunda causa de muerte en mayores de 65 años. En Argentina se ha evidenciado un registro de hasta 126.000 casos por año, de los cuales 18.000 fallecen. Cuando hablamos de stroke, hay que tener en cuenta que en el hemorrágico hay un 30% de ellos que van a presentar una rápida expansión asociada a edema vasogénico, lo cual nos va a conllevar un efecto de masa y obviamente lo vamos a ver traducido clínicamente con una disminución en el score de Glasgow del paciente. Un 30% de ellos va a tener mortalidad a las primeras 48 horas post síntoma. La hemorragia del tronco cerebral es uno de los lugares de mayor compromiso y mayor mortalidad, siendo esta del 75% dentro de las primeras 24 horas. Y recordar también que dentro del primer año se ha establecido una morbimortalidad del 60%. En la etiología, si bien es muy variable, debemos tener en cuenta que a grandes rasgos se puede dividir en primaria y secundaria, entendiendo que dentro del primer grupo vamos a encontrar a la hipertensiva y la amiloidea, que va a constituir el 10%, y entre las dos van a constituir el 80% de los síndromes hemorrágicos vasculares, cerebrales. El 60% de las mismas va a estar dado por rotura de arterias penetrantes, que después lo vamos a ver más adelante. Dentro de las secundarias, las más, las más frecuentes pueden ser las malformaciones arteriovenosas, constituyendo un 10 o un 20% restantes. Hay otras también, pero lo vamos a ver ahora. Es relevante tener en cuenta la edad, la historia, presentación clínica del cuadro, por eso es muy interesante que nos cuenten que el paciente sea bien presentado, evaluar los factores de riesgo, saber si la hemorragia es focal o difusa y su localización, sobre todo distribución central o periférica. Y como una breve premisa diagnóstica, podemos, en forma general, tener en cuenta que los pediátricos van a tener mayor incidencia de malformaciones arteriovenosas asociado a trombosis venosa. En el adulto joven promedio pueden estar algunas malformaciones que ya estaban en la infancia, ¿sí? Porque son generalmente congénitas o adquiridas en la primera infancia, y abuso de drogas, infarto venoso y el PRES, que es el síndrome de revascularización encefálica, que hasta en un 15% de los casos puede presentarse con transformación hemorrágica. En el adulto mayor va a prevalecer la hipertensiva, la amiloidea, los procesos oncológicos y aneurismas. Para hablar de hemorragia intracraneal, debemos saber qué es la acumulación extravascular de sangre dentro de los diferentes espacios intracraneales. Ahí les dejo un esquema donde lo que hacemos es ver un hematoma epidural, ¿sí? Con su forma lenticular, un hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, hay otras presentaciones, y las hemorragias intraparenquimatosas. Dentro de las hemorragias intracraneales vamos a dividirlo en dos grupos, una intraaxial y una extraaxial. Dentro de las intraaxiales, a su vez, vamos a saber que el 80% se va a distribuir a nivel de ganglios basales, teniendo mayor afectación a nivel lentículo estriado, seguido de la región talámica. En un 10%, la región lobar, en un 5% y un respectivamente otro 5%, pontina y cerebelosa. De forma extraaxial, el hematoma epidural, el subdural, la subaracnoidea y también la hemorragia intraverticular van a constituir este segundo grupo. Recordemos que las complicaciones generales va a ser el aumento de la presión intracerebral. Esto precedido por una hemorragia con un volumen mayor o en increciendo, asociado a edema circundante, con la consecuencia
hidrocefalia, si es que hay volcado a nivel del sistema ventricular, y esto es lo que genera la obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Acá les dejo las complicaciones, que lo más factible es que se produzcan distintos tipos de hernia, la subfalcina, la transtentorial, la uncal, ¿sí? Y la amigdalina. Dentro de la fisiopatología tenemos múltiples formas y dependiendo a qué esté asociado esta entidad. Por ejemplo, a nivel hipertensivo y por consumo de drogas se va a evidenciar un daño crónico y permanente de las paredes vasculares. En la transformación hemorrágica de la ACV o por reperfusión secundaria a una trombosis, la disfunción en una autorregulación. Va a haber ruptura de aneurisma, malformación arteriovenosa, vasculitis, coagulopatías, etc. Tomográficamente debemos saber algunas generalidades. Es en algunos casos superior a la resonancia magnética, sobre todo en el volcado ventricular, ¿sí? Y en pacientes inestables. ¿Por qué esto va a ser de elección? Más que nada por el tiempo de exposición al estudio, ¿sí? Pacientes que van a estar inquietos, sabiendo que la resonancia para lesiones subyacentes y diagnósticos o antecedentes de hemorragias previas va a tener un mejor rédito. Tomográficamente se puede hacer monitoreo, está, digamos, inclusive indicado, según las guías. La presentación va a ser redonda o elipsoide en la mayoría de los casos. Debemos valorar que los bordes sean netos y generalmente se va a asociar a un edema vasogénico al principio mínimo y luego va a ser progresivo. Es importante valorar también la heterogeneidad del coágulo, lo que se conoce en tomografía como signo del remolino, lo cual presagia una expansión del hematoma hasta en el 33% de los casos. Y el coágulo, tengan en cuenta que va a ir disminuyendo en forma progresiva aproximadamente 2 unidades Campbell por día, siendo en una fase aguda evaluado como una hiperdensidad residual en anillo, ¿sí? Que va a ir cerrando en forma centrípeta. Por eso hay que tener en cuenta en la fase subaguda los diagnósticos diferenciales con absceso y tumor subyacente, y en la fase crónica lo vamos a evaluar como una área iso-hipodensa en relación a la sustancia gris. Dentro de la cronología de los sangrados vamos a tener una presentación hiperaguda dentro de las primeras 24 horas con una densidad entre 30 a 60 unidades de Hanfield, seguido de el primer al tercer día como episodio agudo, con un leve realce en la densidad del mismo, un subagudo temprano que está expresado entre los 3 a primera semana, con una disminución centrípeta, ¿sí? De la densidad, un subagudo tardío, donde va a predominar sobre todo en la expansión del edema con mayor efecto de masa, como lo vemos en esta forma secuenciada, y en el crónico sí ya vamos a ver una mucha mayor reabsorción del coágulo con áreas secuelares que incluso pueden tender a calcificar y vamos a entenderla la crónica por allá más de las 4 semanas. En resonancia magnética, a manera de generalidades, debemos saber que pueden seguir un patrón evolutivo, pero que este es variable, y va a ser variable en función del volumen, la posibilidad de resangrado, y si presenta o no lesión subyacente. Como así también valorar el edema prelesional, y hay que tener presente que las secuencias ecogradiente son las de mayor sensibilidad diagnóstica para encontrar productos de la hemoglobina, o en su degradación o en su forma evolutiva. La reso y la tomo en la fase subagudo va a presentar el realce periférico, que ya lo habíamos dicho. Tener en cuenta esto, por favor. Entonces, en una fase hiperaguda que va a ser horas, va a predominar la oxiemoglobina, lo cual va a manifestar un T1 hipo intenso con una hiperintensidad en T2. En la aguda, entre horas y días, va a predominar la desoxiemoglobina, ¿sí? Esto va a ser sustancias paramagnéticas que lo va a detectar como un área ISO o ligeramente hipointenso en T1, hipointenso en T2, y en secuencias ponderadas en T2. En la subaguda precoz, donde la methemoglobina es a predominio intracelular, vamos a tener un aumento en la señal a nivel de T1 con caída de señal en T2. En la subaguda tardía, que predomina también la methemoglobina, pero esta se torna extracelular y va de una semana a un mes, vamos a tener un franco realce en la intensidad, al igual que en las secuencias T2, y ya en los estadios crónicos, más allá de las 4 semanas, va a predominar la hemosiderina, lo cual se va a manifestar como ISO o hipo en todas las secuencias.
Acá vemos un caso en donde primeramente evidenciamos en la tomografía un área hiperdensa localizada a nivel temporal. Se le hace un T1, donde vemos un área hipo, ligeramente hipo, con un área de sangrado hiperintenso en el T2. Pasadas los 3 primeros días, vemos otro sangrado en otro paciente con una hemorragia a nivel de núcleos basales aproximadamente, donde vemos áreas hipointensas en T1 y un área de hipointensidad en T2. A medida que vamos pasando en la fase ya subaguda, lo que vamos a ver va a ser una ligera reabsorción, ¿sí? Con predominio del edema vasogénico asociado, y se va a presentar como un realce hiperintenso en T1 con áreas que pueden ser hipo o hiper en el T2, dependiendo de la cantidad de desoximoglobina que prevalezca, y ya en un estadio más tardío vamos a empezar a verlo en una fase subaguda tardía, como hiperintenso en el T1 e hiperintenso en el T2. Y dijimos que en las fases crónicas lo vamos a ver como hipointenso en toda la secuencia. Hay algunos checkpoints que hay que remarcar cuando nosotros estamos hablando de hemorragias en sí. El volumen del hematoma es importantísimo y lo vamos a tener que evaluar a través de la fórmula del elipsoide, que es la valoración del diámetro mayor longitudinal, el transverso y el profundo, es decir, también la cantidad de cortes que esto se puede hacer. A través de la fórmula del elipsoide, A por B por C, dividido 2, es de mal pronóstico aquellas que tienen más de 30 centímetros cúbicos o 30 mililitros, ¿sí? Porque presagia un peor pronóstico y mayor riesgo de resangrado. Esto también se puede hacer en forma manual o calcularlo en forma automática, ¿sí? Con algunos software, que te va a valorar qué es lo que hacemos nosotros, midiendo la extensión dependiendo de los cortes y sabiendo la cantidad de cortes en la reconstrucción de 3 cada 3 en nuestro caso. Hay que valorar también la densidad, si es heterogénea o no, el signo del remolino, que también presagia peor pronóstico, y si este presenta o no presenta volcado ventricular, como en este caso, que generalmente va a ser de disposición más central. La angiotomografía es el segundo estudio a realizar dentro de estas entidades. Se puede realizar inmediatamente luego del sin contraste si vemos o nos refieren un empeoramiento del paciente, ¿sí? Vamos a buscar identificar anomalías vasculares a través de la angio-TC, que va a tener mayor sensibilidad, para diagnóstico y además como para guía en la intervención ante posibles malformaciones arteriovenosas y o aneurismas. El signo del punto se los traigo a colación porque me parece bastante importante como expansión pronóstica de hemorragia, y lo que vamos a considerar para hablar del signo del punto presente va a ser un área focal hiperdensa que va a presentar mayor de 120 unidades Hanfield, y la cual no debe estar adyacente a ningún vaso, y lo que va a hacer es la traducción imagenológica de la extravasación del contraste. Acá vemos una tomografía sin contraste donde vemos un sangrado, ¿sí? A nivel de núcleos basales izquierdos. Le hacen la angio, vemos un puntito hiperdenso y vemos consecuentemente en un tiempo más tardío, en una tomografía de control sin contraste tardía, un aumento del hematoma. Es importante la incidencia y su localización por el pronóstico y además como también guía terapéutica. Ya dijimos que va a predominar a nivel de núcleos basales en región central, siendo el 60% la localización lentículo estriada, un 20% para la región talámica, cerebelo y puente en un 10% y la región lobar en el 5%. Generalmente va a estar dado por un debilitamiento parietal crónico con depósito de lipohialinosis a nivel de lo que son las arterias de penetrantes o de Bouchard-Charcot, las cuales ante esta noxa va a generar pseudoneurismas con posible ruptura. Fíjense que generalmente es de distribución a predominio central, casi siempre dentro de lo que sería la cápsula interna, los núcleos basales, la región lentículo estriada, y por estar cerca puede expandirse y puede generar volcado, empeorando así el pronóstico como ya lo veníamos diciendo. Presenta en los mayores de 65 años una mortalidad aproximada entre el 30 y el 50%. Siempre debemos sospechar un cáncer subyacente, sobre todo en los mayores de 50 años, para lo cual, ante un contexto adecuado y una sospecha firme, podemos realizar una resonancia o una angioresonancia contrastada
para valorar en un segundo tiempo si existe esta lesión subyacente. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Cuando el volumen del hematoma disminuya y nos permita así detectar posibles lesiones por debajo del mismo. Acá vemos un hematoma, un sangrado espontáneo en una tomografía sin contraste con un edema vasogénico que genera desplazamiento de las estructuras hacia contralateral, hacia la línea media. Vemos en el angio el signo del punto hiperdenso y vemos el volumen aumentado en un control. Otra de las entidades dentro de las causas primarias de hemorragia intraparenquimatosa es la hemorragia por angiopatía amiloide. ¿Y qué es? Es la secundaria al depósito de péptido beta-amiloide, lo cual conlleva en forma crónica a la debilidad parietal. Las mismas se pueden presentar con microhemorragias, hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa en los casos que son de mayor grado. La hemorragia subaracnoidea va a predominar en los mayores de 60 años. Va a distribuirse con una afectación predominantemente a nivel de la sustancia blanca subcortical y tienden a ser más periféricas que las anteriormente descritas de causa hipertensiva, por lo cual, en este caso, las angiopatías amiloides se han denominado hemorragias de distribución lobar. Les dejo un esquema donde podemos ver las distintas presentaciones, como microhemorragia, como lobar o intraparenquimatosa, puede presentarse también como subaracnoidea, y como este es un diagnóstico diferencial de hemosiderosis, superficial o cortical. Vemos una tomografía en un corte axial donde vemos hemorragia y sangrado asociado a edema vasogénico, ¿sí? En una secuencia ponderante 2 en un ecogradiente, vamos a ver la región del patrón lobular, ¿sí? Más bien periférico. En el ecogradiente lo vamos a ver con un realce en T2 y en la susceptibilidad también. La hemorragia amiloide, el diagnóstico debemos saber que es por biopsia, es por anatomía patológica. Las lesiones focales no suelen verse en tomografía, pero sí las podemos ver en resonancia, por lo cual es aconsejable, ante sospecha de angiopatía amiloide, realizar la resonancia magnética. ¿Y cómo lo vamos a ver? Como focos, fíjense en esta tomografía, que no alcanzamos a evidenciar más que el sangrado a nivel frontal posterior. No estamos evidenciando todo esto que sí va a quedar de manifiesto en la resonancia magnética, que van a ser como puntos o focos bilaterales, difusos, hipointensos. En la secuencia T2 se va a manifestar como áreas hiperintensos, ¿sí? De distribución predominantemente eh, peribasal, y va también a afectar la región de la sustancia blanca subcortical. Secuencias ponderadas en T2 donde vemos hipointensidades en la susceptibilidad magnética. Bien, hay que saber que dentro de estas hemorragias lobares hay otras causas, como puede ser el tumor hemorrágico, las metástasis, el infarto venoso, ¿sí? De distribución más bien periférica, subcortical, las malformaciones arteriovenosas, la transformación hemorrágica posterior a un infarto. Y es relevante mencionar que no es frecuente por su localización el volcado ventricular, salvo que sean muy grandes, expansivas y alcancen a volcar, como en este caso. Otra patología, y fuera ya de las que son las primarias, la hemorragia subaracnoidea, va a tener dos causas, la traumática y la rotura aneurismática, siendo la más predominante la traumática. Pero es importante también que mencionar en la rotura aneurismática, que se presenta en el 10% de los casos, tener en cuenta la realización de la angiotomografía. ¿Por qué esto? Porque se puede llegar a encontrar malformaciones vasculares como aneurismas a nivel del sistema vértebro-basilar y no lo vamos a llegar a localizar con la tomografía sin contraste. La cefalea se va a presentar, perdón, la clínica se va a presentar con una cefalea súbita y rigidez de nuca asociada, ¿sí? Una cefalea que es en estallido, y en la tomografía sin contraste vamos a tener la posibilidad diagnóstica con una sensibilidad de hasta el 98% en las 6 a 12 primeras horas post síntoma. En el caso de que sea negativo y no evidenciemos estas áreas hiperdensas que van a tener distinta distribución dependiendo qué tipo de hemorragia subaracnoidea tengamos presente, se puede hacer una punción lumbar en la cual vamos a ir a buscar sangre o depósitos.
En este caso, vamos a presentar dentro de la hemorragia subaracnoidea los tres tipos más frecuentes. La distribución difusa, ¿sí? Donde vemos, en este caso, asociado un hematoma subgaleal a nivel parietal derecho, con un hematoma subdural parietal izquierdo. Este paciente había tenido un TEC. Vemos las hiperdensidades dentro de los surcos. Esta es la distribución difusa, la más frecuente, denota un buen pronóstico, hay que controlarlo. Las perimesencefálicas, que son generalmente por sangrado venoso, tienen mejor pronóstico y tienden a localizarse bien adyacente a lo que son las cisternas basales, no se distribuyen tan periféricamente, respetan los surcos por lo general. Y la otra entidad es la asociada o hemorragia subaracnoidea de la convexidad, que va a tener una distribución más bien periférica, ¿sí? Muy focal, no vamos a tener distribución tan difusa, ¿sí? Y se va a asociar generalmente al síndrome PRES. Está demostrado que la combinación tanto de secuencia FLAIR como ecogradiente es superior a la tomografía a la hora de detectar hemorragias subaracnoideas agudas. Pero debemos saber, como lo dijimos anteriormente, que la tomografía sin contraste, hasta en el 90% de los casos y dentro de las primeras 12 horas, va a ser diagnóstica. En sin contraste, lo que vamos a ver es una hiperdensidad de los surcos, como ya lo mencionamos, y distribuido también por el espacio subaracnoideo. En un 4 al 20% de los casos se puede presentar también como una hemorragia intraparenquimatosa y no presentar esta distribución a nivel de surcos y espacio subaracnoideo. En el caso de aquellos que son más bien grandes, lo cual es raro, puede tener extensiones a cisternas basales. Sobre todo tener en cuenta, como dijimos, que va a predominar la etiología traumática, vamos a tener mayor compromiso, puede tener fracturas asociadas, búsquenlas. Y en las de mayor volumen, si bien es raro, no descuidemos el vasoespasmo arterial como complicación porque nos puede llegar a un infarto. ¿Correcto? Acá vemos tomografías en cortes axiales, coronal y sagital. Es importantísimo hacer las reconstrucciones porque está demostrado que aumenta la tasa de diagnóstico, ¿sí? En este caso vemos una angio donde vemos un aneurisma a nivel de arteria cerebral media. La localización es fundamental no solo para el diagnóstico, sino para ir a buscarla y después como guía terapéutica. Les dejo un esquemita por si no recordamos sobre todo la parte de cisternas basales, después lo miran tranquilos. En resonancia, ¿qué vamos a encontrar en la hemorragia subaracnoidea? Dijimos que es superior sobre todo en los días sucesivos por los componentes de degradación de la hemoglobina. En un T1 se va a comportar como áreas iso o hipointensas, en el T2 y en el FLAIR se van a comportar hiper, y en las secuencias ecogradientes la vamos a ver como áreas hipointensos, respetando la distribución de los surcos. Vamos a ver también a nivel del espacio subaracnoideo. En el FLAIR dijimos que se iba a comportar como hiper. Y tener en cuenta que los diagnósticos diferenciales dentro de las hemorragias subaracnoideas es que el paciente no haya tenido ya una previa. Es raro, pero puede presentarse como hemosiderina depositada a nivel del leptomeninges y esto se va a ver como áreas bien corticales de forma difusa, como hipointensas, ¿sí? Y esto es lo que se llama siderosis leptomeninges, que se van a comportar como áreas hipo en secuencias T2 y en las ponderadas en T2. Y otras etiologías a tener en cuenta es en pacientes con un estado con edema cerebral difuso y marcada hipodensidad, vamos a tener un realce por cambio en la densidad del parénquima encefálico normal, siendo más llamativa la densidad de los senos venosos. Entonces puede prestar a confusión y debemos tenerlo en cuenta. Las complicaciones dijimos que puede resangrar hasta un 10% de los casos dentro de las primeras 24 horas, por eso los controles estrictos puede ser por tomografía, vasoespasmo asociado con el riesgo de infarto y la hidrocefalia consecuente al volcado ventricular. El hematoma epidural es otra entidad que tenemos que tener en cuenta y valorarla siempre. Sobre todo la vamos a encontrar como un área hiperdensa, ¿sí? Lo que en el espacio epidural, obviamente, que va a estar delimitada por sutura, a diferencia del sutural.
tiene una apariencia de semiluna biconvexa, ¿sí? O de lente biconvexo, lo cual va a estar en relación a la presión por la ruptura arterial, y este va a desplazar las estructuras hacia medial. Generalmente va a estar dada por laceración de vasos adyacentes a la tabla ósea interna, buscar fracturas nuevamente. El paciente se va a presentar con un intervalo lúcido, asintomático, y consecuentemente, a medida que pasa el tiempo, el mismo efecto de masa, por el crecimiento del sangrado arterial, va a desplazar, puede generarnos hernia, y el paciente va a empezar a caer en un estado de obnubilación, sueño, incluso de muerte. El tema es que el deterioro neurológico nos va a llevar directamente como urgencia a una cranectomía descompresiva para evacuar el hematoma. Acá vemos un paciente que había tenido un accidente en bicicleta, donde vemos una fractura asociada con la ventana ósea, y vemos a nivel temporal, o en región anterior del lóbulo temporal izquierdo, y a nivel temporal derecho, dos áreas espontáneamente hiperdensas en el sin contraste. Empezó el paciente a tener un decaimiento de su estado general, sí, con una nubilación. Recuerden lo que dijimos, los planos coronales, y fíjense el crecimiento que tiene y cómo desplaza la estructura adyacente y las líneas medias totalmente desplazadas hacia contralateral, con colapso del sistema ventricular. El hematoma sutural, por su parte, es una colección en forma de semiluna que puede cruzar las líneas de sutura a diferencia del anterior. Se puede presentar como pequeños focos. En este caso va a ser muy difícil el diagnóstico, entonces debemos jugar con el ancho de ventana, que lo denominamos como sutural, y el sugerido es 130 con un nivel de ventana de 30. Lo tenemos que ver bastante feo, medio granulado. Eso lo que nos va a ayudar es a detectar las áreas espontáneamente hiperdensas. La reconstrucción coroneal, dijimos ya que aumenta el diagnóstico, y esta no suele asociarse, por ser de menor impacto y por generalmente ser de sangrado de tipo venoso, fracturas. Acá vemos a nivel de una tomografía axial, sin contraste, un área espontáneamente hiperdensa, de distribución semilunar, ¿sí? Que crece un poco, genera efecto de masa, tiene edema asociado. Otro paciente, desplazamiento de línea media, cortes nuevamente en plano coronal. La contusión parenquimatosa hemorrágica va a depender mucho, si bien ya lo presentó Rocío, sobre la cinemática del trauma, y en esto vamos a tener que ser bastante inquisidores. Hay que plantear que el patrón se va a ver de golpe y contragolpe. Es decir, el paciente, por la cinemática del trauma, vamos a tener una lesión en un lado del hemisferio cerebral y una lesión en forma de petequiado en el lado contralateral. Los lugares más afectados suelen ser los lóbulos temporales y la región frontal. Obviamente que esto va a depender del relato de la cinemática del trauma. Y estos lugares es porque justamente están más adyacentes a estructuras óseas duras. En cuanto a la tomografía, van a ser áreas espontáneamente hiperdensas, focales, intraparenquimatosas, que van a estar en consonancia con la ruptura microvascular, ya sea arterial o venosa. En resonancia magnética, sabemos que tenemos mayor sensibilidad para este tipo de hemorragias pequeñas y focales en relación a tomografía. El GRE va a ser una secuencia de mayor sensibilidad, como así también SWI, o la secuencia de susceptibilidad magnética, donde lo vamos a visualizar como focos hipointensos. Mismo paciente, vemos con el secuencia GRE, áreas hipointensas localizadas en el lóbulo cerebeloso izquierdo, en región temporal, a nivel subcortical y de distribución occipital. Otro caso, todas de distribución bien subcortical, intraparenquimatosas, pequeñas y bilaterales. El control imagenológico es oportuno, ¿por qué? Porque tenemos que considerar el incremento del sangrado y evitar siempre el alta precoz en pacientes con TEC. Al menos controlarlos.
Vemos acá un área hiperdensa, pequeña, córtico subcortical, donde luego en otros cortes inferiores seguimos viendo un pequeño petequiado hiperdenso que empieza a grabar y se empieza a extender. Otra presentación dentro de las contusiones parenquimatosas hemorrágicas es la microhemorragia cerebral, generalmente oculta en el átomo, que sí lo vamos a diagnosticar por resonancia magnética. Nuevamente hacemos hincapié en las secuencias ecodifusión y de susceptibilidad magnética, y van a estar estas asociadas a lesión accional difusa y sobre todo distribución a nivel córtico subcortical. Este es el control posterior, por eso evitemos el alta precoz, donde vemos focos expansivos hiperdensos con empeoramiento del cuadro clínico del paciente, lo cual nos habla de un sangrado activo o al menos expansivo. La transformación hemorrágica del infarto isquémico es otra entidad que debemos tener en cuenta y valorarla siempre, o al menos sospecharla. Se va a presentar en el 43% de los casos, siendo en el 90% de origen cardioembólico, en un 40% de los casos dentro de las primeras 24-36 horas desde el inicio del infarto. Va a estar con un mayor riesgo post-rescanalización, esto está evidenciado ya en estudios, y no es infrecuente en infartos de origen venoso. Solo el 5% de estas transformaciones hemorrágicas van a ser sintomáticas. Y vamos a evidenciar un empeoramiento clínico del paciente que va a estar asociado a imágenes en tomografía y en la resonancia magnética de control. Acá vemos una fase en difusión, donde vemos un área hiperdensa a nivel del lóbulo cerebeloso izquierdo, que fue un área de resangrado, y lo que vamos a ver, esto es un área de hiperintensidad en la difusión en un paciente que sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Agudo, y en las tomografías de control lo que vemos son áreas espontáneamente hiperdensas, heterogéneas, dentro del área de hipodensidad que condice con el accidente isquémico, en el cual hubo compresión y colapso del cuarto ventrículo y requirió craneectomía de urgencia. Existe un espectro de transformación para las imágenes o las presentaciones de esta entidad. Se puede presentar en forma de petequiado a lo largo del margen del tejido infartado, un petequiado confluente dentro del tejido infartado, como una hemorragia parenquimatosa que afecta al 30 o menor al 30 del tejido isquémico con un ligero efecto de masa, y una parenquimatosa que afecta a más del 30% y que tiene más efecto de masa y gracias a Dios es la menos incidente. Acá les traigo distintas imágenes del mismo paciente en donde vemos una tomografía con un área espontáneamente hipodensa, localizada a nivel de núcleos basales y cápsula interna, sospecha de un área isquémica, hacemos la difusión y condice con un área hiperdensa, ¿sí? En el GRE lo que vamos a ir a buscar es un área focal y acá encontramos un puntito hipointenso que comienza luego a agrandarse y lo confirmamos con una tomografía después de control en donde vemos niveles y vemos que hay una transformación hemorrágica en el área de isquemia. Los aneurismas cerebrales es otra entidad no tan frecuente, pero que hay que tenerla en cuenta, y son efusiones focales de las arterias. Generalmente, áreas parietales debilitadas, ¿sí? Ya sean en forma congénita, que por hipertensión puede llegar a romperse. Generalmente se presenta una cefalea en estallido, de distribución a nivel del espacio subaracnoidea, con irritación de dura madre. La tomografía va a presentar una sensibilidad aproximada del 100% para el diagnóstico agudo de la hemorragia subaracnoidea en las primeras 24 horas. La hemorragia subaracnoidea por rotura generalmente tiene una distribución de cisternas basales, como ya habíamos dicho anteriormente, puede también ser de distribución subaracnoidea a nivel de surcos, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que en la forma difusa va a estar afectado con compromiso a veces del ventrículo si es de mayor tamaño. Acá vemos
una tomografía en un corte axial, sin contraste, donde vemos todo un área de hiperdensidad localizada a nivel perimesencefálico y distribuyéndose por suracnoideo. Le hacemos una angiotomografía donde vemos un área sacular hiperdensa que nos llama la atención, en topografía aproximadamente de las arterias cerebral comunicante anterior, y confirmamos con una reconstrucción volumétrica de una angioplastia. La rotura neurismática, en el 85% de los casos va a estar dado o va a estar representado por una hemorragia subaracnoidea, y en un 15% restante de forma intraparenquimatosa. Acá vemos una hemorragia intraparenquimatosa con un sangrado subaracnoideo. Generalmente se van a presentar en las encrucijadas vasculares, ¿sí? En donde se juntan, y generalmente el sangrado está visto que en las autopsias empieza a sangrar a nivel del domo arterial, que es la parte superior de la arteria. Hasta en un 15% de los casos, y dentro de las primeras 24 horas, podemos tener el riesgo de resangrado, por eso hay que tenerlo monitoreado. Y la angiotac es recomendada para poder evidenciar y poner en manifiesto estas malformaciones. La incidencia y por localización, hasta en un 40% de los casos, va a estar afectada la comunicante anterior, seguida por la cerebral media y comunicante posterior en un 30 y un 20% de los casos, y en menor porcentaje va a estar afectada la arteria del tronco basilar. Hay una presentación de las hemorragias subaracnoidea que es de causa venosa y generalmente se conoce como la perimesencefálica, que es lo que yo les traigo acá, y ya lo mencioné anteriormente, pero va a estar localizada anterior al tronco encefálico, para cumplir con este criterio. Debe tener escasa extensión a las cisternas supracelares o surcos silvianos, y no debe tener volcado intraventricular. Esta es de mejor pronóstico que las difusas y de la convexidad. Les dejo el índice de Fisher, que es también otra forma para valorar volumen y distribución, y predice así el potencial del vasoespasmo post ruptura de aneurismas. Después lo miran tranquilos. Otra entidad dentro de los aneurismas que no es tan frecuente, pero tenemos que valorarla, son los aneurismas micóticos, que en realidad son pseudoaneurismas, porque lo que va a generar acá va a ser los cambios inflamatorios asociados a la oclusión tromboembólica infecciosa, va a generar debilitamiento parietal, ¿sí? Va a ser secundario a endocarditis y a trombo de válvulas cardíacas mecánicas. En la angiotomografía o la angioresonancia la vamos a evidenciar como un área focal en el calibre del vaso afectado. El FLAIR lo va a expresar como un área hiperintensa, en el GRE como focos de hipointensidad, y acá lo vemos en un T1 con contraste en un angio, un aneurisma focal, confirmado después con la angiografía por sustracción digital. Generalmente la distribución va a ser subaracnoidea o córtico-subcortical, y los más pequeños suelen no visualizarse, excepto que se realice esta secuencia, que va a ser mucho más sensible para el diagnóstico de estos pequeños aneurismas. Malformaciones arteriovenosas. Son un conglomerado anómalo arteriovenoso sin la interposición del lecho vascular o de parénquima cerebral entre ellas. Gracias a Dios tiene una prevalencia baja, o relativamente baja, de presentación único, excepto el síndrome de Rendueler-Weber, que va a ser múltiple y tiene un componente hereditario. Suelen ser de etiología congénita y van a estar afectadas una o más arterias aferentes, el nido propiamente dicho, y una o más venas eferentes. Esto es lo que nos va a constituir la malformación en sí. Son de presentación o distribución serpiginosa, y hasta en un 30% de los casos se ha visto calcificación asociada. Presentan un riesgo anual del 2 al 4%, siendo la ruptura la presentación más frecuente. Dentro de las MAP tenemos las fístulas durales, los angiomas cavernosas, las telangiectasias capilares, que tienen una distribución predominantemente pontina, y las anomalías del desarrollo de la vena, que tiene el claro imagen de cabeza de medusa. Acá vemos una angio en donde vemos un área heterogénea,
de malformación, ¿sí? Con venas aferentes y arterias eferentes que me terminan conformando un patrón sacular irregular. Tomografía, donde vemos un área espontáneamente hiperdensa, ¿sí? Perdón, esto es una tomografía con contraste, donde vemos un realce irregular, heterogéneo, sacular, ¿sí? Serpiginoso. En la resonancia magnética lo que vamos a ver es un área de hipointensidad en T2 y la angioresonancia también nos muestra vacío de señal. Este es otro ejemplo de malformaciones, la angio y la reconstrucción. Siempre es importante poder hacer un scan y una reconstrucción tridimensional para aportar también al médico hemodinamista. Dentro de las malformaciones, la fístula dural, localizadas en dura madre, ¿sí? Prevalecen a nivel del seno transverso, del seno cavernoso y el sagital superior. Pueden estar asociados por un aporte arterial meningio, son el 10 al 15% de todas las malformaciones arteriovenosas, y la arteriografía es el método de diagnóstico de excelencia. Es frecuente que se asocie también a la trombosis del seno venoso. Acá vemos una tomografía donde vemos áreas espontáneamente hiperdensas, ¿sí? Desangrados, y la angio donde nos confirma en el mismo lugar a nivel córtico subcortical. Los angiomas cavernosos, o también llamados cavernomas, son espacios sinusoidales que presentan restos hemáticos en diferentes estadios y presentan una pseudocápsula de hemosiderina, donde en el T2 lo vamos a ver como hipointenso. En el 80% va a ser de distribución supratentorial y a predominio frontotemporal. En fosa posterior, la distribución va a ser más bien pontina y en menor frecuencia a nivel cerebroso. Es una de las malformaciones más frecuentes. Dentro del total va a ser un 0,5%. Los pacientes suelen ser asintomáticos, aunque presenten inclusive microhemorragias subclínicas. Presenta un riesgo de sangrado anual del 1%, de los cuales el 5% pueden ser a nivel de troncoencefálico, las cuales tienen peor pronóstico. Y para el diagnóstico, la arteriografía no es muy buena porque generalmente son entidades que presentan bajo flujo, siendo el gol estándar la resonancia magnética, hallando la imagen típica de palomita de maíz, con el anillo o los septos hiperintensos y hipointensos, perdón, que calcifican en algunos casos y puede tener muy escaso realce en la angioresonancia. La ruptura de las malformaciones arteriovenosas en general se puede presentar como intraparenquimatoso, en este caso, hemorragias intraventriculares con volcado, si son de distribución central o más grandes en su volumen, o directamente como una hemorragia subaracnoidea. Generalmente está asociado o ocurre dentro de pacientes jóvenes, pediátricos o adultos jóvenes. Se pueden identificar, como ya dijimos, en TAC, sobre todo en la angio, pero el gol estándar es la resonancia y la angio. Está bueno en este caso hacerle la angiografía por sustracción digital. Y en todo paciente con sospecha de MAP rota se debe hacer una angio por si se llega a requerir un tratamiento o en aquel paciente que se pueda llegar a sospechar un resangrado. Una de las otras entidades que tenemos que tener en cuenta dentro de todo este síndrome de hemorragias a nivel encefálico son las metastásicas. Sabemos que las metástasis constituyen el 25 al 50% de los tumores encefálicos, del cual 5 al 15 van a ser sangrantes, un 5% va a tener una distribución única o múltiple, la localización va a ser córtico-subcortical, asociado a edema vasogénico, el efecto de masa subsecuente, que siempre lo vamos a valorar, y recuerden que también se pueden presentar con áreas de necrosis interna o nivel de sangrado. Los primarios, generalmente, que se van a presentar más asociados a hemorragia, va a ser el CA de mama, pulmón, melanoma,
el de células claras, el coliocarcinoma y tiroides. Pero gracias a Dios, solamente el 2 al 6% de ellos presentan sangrado. Distintos ejemplos en tomografías, en resonancia en secuencias T2, de distribución única, córtico subcortical, difusa, áreas hiperdensas. Esto fue un caso de un glioblastoma, ¿sí? Dentro de los primarios. Puede ser uno, no es de los más frecuentes, pero bueno, justo tenía imagen y no conseguí los otros. Donde vemos un glioblastoma en la línea media, comprometiendo la cápsula interna a nivel posterior o occipital, con edema asociado y el sangrado que pasa hacia contralateral. Acá les dejo, como para ir finalizando la clase, casos para ejercitar. Acá vemos una tomografía donde vemos un área espontáneamente hiperdensa, una tomografía en un corte axial, que nos llama la atención y a primera instancia decimos que puede ser una hemorragia. Este paciente terminó siendo un linfoma, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta también como diagnóstico diferencial, obviamente en resonancia magnética valorada. Otro casito, el segundo caso, donde vemos también cerca de el asta frontal del ventrículo lateral derecho, en proximidad frontal, vemos un área que puede ser calcio, nos deja dudas, tiene un área ahí medio de edema, hipodenso, adyacente, podríamos sospechar en el contexto también un área de hemorragia. Este paciente había tenido una lesión residual, perdón, una lesión previa, ¿sí? Una hemorragia años anteriores, y lo que veíamos es la calcificación del hematoma. En este caso vemos también sustancia blanca, adyacente al asta del ventrículo lateral izquierdo, un área hiperdensa focal, podríamos sospechar hemorragia, terminó siendo un cavernoma, dentro de las malformaciones que recién lo habíamos visto, y acá tenemos esta área córtico subcortical, ahí cerca del hueso, podría corresponder, si el paciente tuvo un trauma, hay que evaluarlo, le hacen un corte coronal y vemos que solamente es artefacto cortical óseo que nos ha pasado en más de una oportunidad. Vemos que repite en el lado contralateral. Entonces, para llevar a casa, siempre en nuestro informe valorar tamaño y volumen con la fórmula elipsoide. Si la forma del sangrado es irregular o regular, sobre todo sus bordes, si la densidad es homogénea o heterogénea, el signo del remolino, presencia o ausencia de edema vasogénico, ojo que el vasogénico también se puede presentar en tumores y accesos subyacentes, tener en cuenta como diferencial, si presenta o no volcado intraventricular, con hidrocefalia asociada secundaria a esto, y en la angiotac si presenta o no el signo del punto, para valorar y tener pronóstico sobre posible expansión hemorrágica. En forma de conclusión, decir que la tomografía sin contraste hoy por hoy sigue siendo el pilar para la detección de las hemorragias intracraneales agudas. La angiotomografía es relevante a la hora de definir la etiología, el pronóstico y también como guía terapéutica de algunas hemorragias intracraneales. La resonancia magnética, como así la angiografía por sustracción digital, son estudios que permiten un seguimiento e identificar también la etiología de las mismas y, bajo la premisa de tiempo-cerebro, intentar hacer un estudio lo mejor posible en el menor tiempo. Eso es todo.